En el tenebroso mundo de la delincuencia, algunas historias son increíbles. Acompáñenos a conocer las asombrosas historias de audaces fugas, en las que reclusos planeaban su libertad con meticulosa precisión. Lo que olvidaban era que todos y cada uno de sus movimientos eran captados en silencio por las cámaras de circuito cerrado de televisión. Descubra los apasionantes relatos de aquellos que pensaban eludir la justicia, solo para encontrar documentado cada uno de sus pasos en este asombroso viaje tras los muros de la prisión. El Chapo, reportero. Ahora sabemos que debajo de la ducha estaba todo ocupando un punto ciego en las celdas cámaras de CCTV, debajo de un túnel que era su autopista a la libertad. Una de las cosas que han hecho famoso el nombre de El Chapo es su audaz fuga de la prisión, deslizándose a través de un agujero en la zona de la ducha de su celda y entrando en un túnel que había sido excavado específicamente para su fuga. Este túnel, equipado con iluminación y ventilación, le condujo a la libertad. La audacia de la fuga de El Chapo conmocionó al gobierno mexicano y a las fuerzas del orden. Puso de manifiesto la arraigada corrupción del sistema y puso de relieve el poder y la influencia de los cárteles de la droga. Tras su captura en febrero de 2014, El Chapo fue encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Altiplano. El gobierno mexicano creía haber tomado todas las precauciones para garantizar su reclusión, pero subestimó la determinación del Chapo y los recursos de que disponía. Fue en los confines de esta prisión supuestamente impenetrable donde El Chapo urdió su audaz plan. Con la ayuda de sus leales socios y un equipo de ingenieros cualificados, empezó a construir un túnel subterráneo que le llevaría a la libertad. El túnel, que se extendía a lo largo de aproximadamente 1 milla, era una maravilla de la ingeniería. Estaba meticulosamente diseñado, con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta sobre raíles para facilitar la rápida huida de El Chapo. La construcción de un túnel de este tipo suele llevar entre 18 meses y 2 años, pero el equipo de El Chapo logró completarlo en una fracción de ese tiempo. Su dedicación y atención al detalle no tenían parangón, lo que les permitió crear un pasadizo que pasaría desapercibido para las autoridades penitenciarias. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo puso en marcha su plan. Captado por las cámaras de seguridad, se ve al narcotraficante paseándose por su celda. Desapareció de su celda, abriéndose paso a través del túnel que había sido meticulosamente excavado bajo los terrenos de la prisión. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a El Chapo entrando en la zona de duchas de su celda, agachándose y desapareciendo. El túnel le condujo a un edificio inacabado en Almoloya de Juárez, México, donde emergió en la oscuridad, convertido de nuevo en un hombre libre. La audacia de su fuga dejó al mundo estupefacto y planteó serias dudas sobre las medidas de seguridad del sistema penitenciario mexicano. La fuga de El Chapo no solo fue un testimonio de su ingenio, sino también un duro recordatorio del poder y la influencia de los cárteles de la droga. Puso de manifiesto la vulnerabilidad del gobierno mexicano y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, destacando la arraigada corrupción que permitió una fuga tan audaz. El mundo contempló con incredulidad cómo El Chapo eludía una vez más su captura, dejando a las autoridades luchando por llevarle ante la justicia. Pasaron casi 6 meses antes de que fuera recapturado en enero de 2016, marcando el final de su reinado como fugitivo. La historia de la segunda fuga de El Chapo es un escalofriante recordatorio de hasta dónde pueden llegar los individuos para mantener su poder y su libertad. También arroja luz sobre la intrincada red de túneles que utilizan los cárteles de la droga para transportarla y eludir su captura, un mundo oculto bajo la superficie de la sociedad. Sin embargo, resulta que este no era el primer rodeo de El Chapo. Ya se había fugado de la cárcel en 2001. Aquel fatídico día, el 19 de enero de 2001, la celda protegida electrónicamente de El Chapo se abrió misteriosamente. Con la ayuda de un guardia de la prisión, llamado Francisco Javier Camberos Rivera, también conocido como El Chito, El Chapo fue sacado clandestinamente de Puente Grande, oculto en un carro de lavandería. Las cámaras de seguridad fueron desactivadas, preparando el terreno para su audaz fuga. La fuga de El Chapo conmocionó a las fuerzas de seguridad mexicanas. ¿Cómo pudo una figura de su talla eludir la captura tan fácilmente? La respuesta estaba en su amplia red de contactos y su habilidad para burlar a sus perseguidores en todo momento. Tras recuperar la libertad, El Chapo no perdió tiempo en restablecer su posición dentro del cártel de Sinaloa. Se reintegró rápidamente en la organización criminal,
aprovechando sus amplios recursos y contactos para eludir su captura. La caza para recapturarlo había comenzado, y las autoridades no cejaron en su determinación de llevarlo ante la justicia. Mientras huía, el Chapo viajaba con un séquito considerable de guardaespaldas armados, cultivando un aura de invencibilidad a su alrededor. Desplegó una sofisticada red de vigilancia, vehículos blindados, aviones y todoterrenos para eludir su captura. Su capacidad de evasión contribuyó a crear un personaje casi mítico, y circularon historias sobre sus audaces hazañas. Numerosos testigos presenciales narraron cómo el Chapo entraba en restaurantes con sus acompañantes armados, ordenando la confiscación de todos los teléfonos móviles y dispositivos. Disfrutaba tranquilamente de su comida y pagaba la cuenta de todos los clientes cuando se marchaba. Estas anécdotas contribuyeron a la mística que rodeaba al hombre, que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. El Triángulo Dorado, una región de la Sierra Madre conocida por la producción de drogas en la que creció el Chapo, se convirtió en objeto de innumerables rumores sobre su paradero. Este terreno remoto y escarpado ofrecía un escondite ideal para el escurridizo capo de la droga. La población local, desconfiada de los forasteros y reacia al gobierno, ayudó a proteger a El Chapo de las fuerzas del orden, ya fuera mediante sobornos o intimidación. Con el tiempo, las autoridades consiguieron infiltrarse en el círculo íntimo de El Chapo. Detuvieron a varios de sus principales lugartenientes y recopilaron valiosa información a través de chivatazos, escuchas telefónicas y confesiones de sus colaboradores más cercanos. La red se estaba cerrando sobre El Chapo, y sus días como fugitivo estaban contados. Finalmente, tras más de 13 años eludiendo la captura, la Marina Mexicana, actuando a partir de información de la DEA, cerró el cerco sobre El Chapo. El 22 de febrero de 2014, el famoso narcotraficante fue detenido en un balneario de Mazatlán, Sinaloa. La noticia de su captura resonó en México y en todo el mundo, estableciendo comparaciones con la caída de Pablo Escobar. Tras ser detenido en 2016, las autoridades decidieron que ya era suficiente y fue extraditado a Estados Unidos, donde fue encarcelado en la infame penitenciaría de Estados Unidos, instalación máxima administrativa, comúnmente conocida como ADX Florence o Supermax. Infame porque una vez dentro no hay escapatoria. Al menos, en su historia, nadie ha conseguido fugarse, sobre todo teniendo en cuenta que muchos reclusos son llevados allí tras escapar con éxito de otras prisiones. Benjamin Hudon Barbour, reportero. Fue una fuga espectacular que llegó a los titulares de todo el mundo. Ocurrió hace casi 3 años en el centro de detención de Saint Jerome, y hoy, video tomado por los guardias de la prisión muestran lo que pasó. Si crees que la fuga del Chapo fue algo, espera a conocer la de Benjamin Hudon Barbour. Su fuga de prisión es algo sacado directamente de un guión de Hollywood. Todo empezó una tarde soleada en la cárcel de Saint Jerome, en Quebec, Canadá. Benjamin Hudon Barbour, de 36 años, y su cómplice, Danny Provençal, de 33, cumplían condena en este centro de máxima seguridad. Nadie sabía que su estancia entre rejas pronto daría un giro dramático. Hudon Barbour y Provençal, impulsados por su deseo de libertad, urdieron un audaz plan de fuga. Planearon meticulosamente cada paso, sabiendo que su audaz plan requeriría precisión y nervios de acero. Aquel fatídico día, los dos hombres se hicieron pasar por inocentes turistas y expresaron su interés por realizar un vuelo panorámico sobre el pintoresco Monte Tremblant. Su plan era sencillo, pero astuto. Pretendían secuestrar un helicóptero y utilizarlo para sacar a sus 2 amigos encarcelados en la prisión de Saint Jerome. Cuando el helicóptero despegó, el desprevenido piloto no tenía ni idea del peligro que le esperaba. Los 2 hombres, armados con una pistola, revelaron sus verdaderas intenciones, obligando al piloto a cambiar de rumbo y aterrizar en uno de los edificios de la prisión. Con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por sus venas, los 2 reclusos aprovecharon la oportunidad. Sus cómplices habían venido preparados con cuerdas, que soltaron rápidamente para que sus amigos se agarraran a ellas y emprendieran su audaz huida. Los 2 reclusos utilizaron las cuerdas para intentar subir al tejado y subir al helicóptero. Sin embargo, las cosas no salieron como habían planeado, ya que no pudieron subir al tejado utilizando la cuerda. Los presos decidieron entonces atarse la cuerda a la cintura y a los pies y hacer que el helicóptero los sacara de la cárcel. Tras ordenar al piloto que aterrizara en un campo cercano, Hudon Barbour y Provençal se aferraron a las cuerdas, mientras su libertad pendía de un hilo. Mientras ascendían hacia el cielo, sus corazones se aceleraban con una mezcla de expectación y miedo. Mientras tanto,
Dentro del helicóptero, el piloto, abrumado por el inesperado giro de los acontecimientos, pulsó una señal de emergencia, alertando a las autoridades de la crisis que se estaba desarrollando. La carrera contrarreloj había comenzado. Mientras el helicóptero surcaba los aires, la policía se apresuró a seguir sus movimientos. La persecución había comenzado y la suerte de Houdon Barbeau y Provençal pendía de un hilo. Tras un tenso vuelo, los sospechosos ordenaron al piloto que aterrizara el helicóptero en un campo cercano para que los dos que estaban colgados pudieran entrar en él. El piloto recibió entonces la orden de aterrizar y los cuatro salieron de la aeronave, con el corazón palpitante al darse cuenta de que su libertad estaba al alcance de la mano. Pero no iban a bajar la guardia. Para asegurar su huida, tiraron de la camiseta del piloto por encima de su cabeza, cegándole temporalmente y dificultándole el seguimiento de sus movimientos. Con el piloto momentáneamente desorientado, Houdon Barbeau y Provençal desaparecieron en el paisaje circundante, dejando a las autoridades en una carrera contrarreloj para localizarlos. La noticia de la audaz fuga corrió como la pólvora, captando la atención tanto del público como de las fuerzas del orden. La búsqueda de los fugitivos se intensificó. La policía movilizó recursos y lanzó una persecución masiva. Los acontecimientos de aquella tarde soleada fueron extraordinarios. La audacia y la meticulosa planificación de Houdon Barbeau y Provençal dejaron a las autoridades estupefactas y al público cautivado por su audaz huida. Por suerte, la policía había seguido al helicóptero desde tierra y finalmente se enzarzó en una persecución en coche con Houdon Barbeau y dos cómplices antes de intercambiar disparos en el exterior de un remoto chalet situado a 53 millas de la cárcel. Dos de los sospechosos huyeron. Hay un chalet ocupado en Chertsey. Los dos hombres fueron detenidos esa noche sin incidentes en el chalet. Un tercero fue detenido en una carretera mientras la policía seguía buscando a Provençal. Las autoridades dieron con Provençal, que estaba atrincherado en un edificio, esa misma noche. Se produjo un tenso enfrentamiento mientras la policía rodeaba el chalet. Los negociadores intentaron establecer comunicación, instando al sospechoso a entregarse pacíficamente. Finalmente, tras horas de negociación, el fugitivo salió del chalet con las manos en alto, en señal de rendición. La persecución había llegado a su fin y la comunidad respiró aliviada. Houdon Barbeau y Provençal fueron detenidos sin incidentes y su audaz huida quedó finalmente frustrada. Los incesantes esfuerzos de las fuerzas del orden habían dado sus frutos, garantizando que estos peligrosos individuos se enfrentarían a la justicia por sus actos. Benjamin Houdon Barbeau y Danny Provençal, antes desesperados por recuperar la libertad, se enfrentaban ahora a una nueva realidad. Los cargos a los que se enfrentaban, entre ellos intento de asesinato, secuestro de un avión y posesión de armas restringidas, acarreaban graves consecuencias. Houdon Barbeau había sido detenido anteriormente por posesión de armas de fuego en el marco de una investigación por doble asesinato. Benjamin Houdon Barbeau, vinculado a los Hells Angels, fue declarado culpable en noviembre de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y 2 tentativas de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 35 años. Y por su audaz fuga, fue condenado a 16 años de cárcel. Aaron Clark, Victor Apodaca y Ricky Sena. Un nuevo video muestra a 3 presos saliendo de una cárcel de Nuevo México el mes pasado y llevó a las autoridades a una persecución de 5 días antes de que los presos fueran finalmente capturados. Era una mañana de viernes, como cualquier otra, en la cárcel de Clovis, en Nuevo México. Nadie sabía que ese día, aparentemente normal, se convertiría en una historia de traición y fuga. 3 reclusos, Aaron Clark, Ricky Sena y Victor Apodaca, consiguieron escapar de su encierro con la ayuda de una guardia, Sarina Dodson. Aaron Clark, un hombre blanco de 31 años, pelo rubio y ojos color avellana, se encontraba entre rejas por el atroz delito de abuso de menores. Los detalles de su caso son profundamente perturbadores, ya que fue acusado de infligir un daño inimaginable a un niño inocente. La comunidad quedó conmocionada cuando se conoció la noticia de su detención y el juicio posterior arrojó luz sobre el oscuro y retorcido mundo que había creado. Ricky Sena, un hombre hispano de 24 años, pelo negro y ojos marrones, se enfrentaba a cargos de agresión con agravantes con arma mortal y robo de automóvil. Su historial delictivo estaba marcado por una serie de incidentes violentos que dejaban un rastro de destrucción a su paso. Desde altercados con miembros de bandas rivales hasta actos descarados de robo de coches, Sena se había establecido como un individuo peligroso con un flagrante desprecio por la ley.
Víctor Apodaca, un hombre hispano de 28 años, pelo negro y ojos marrones, estaba en la cárcel acusado de tráfico de drogas e intentaba huir de la policía en amarillo. Su implicación en el tráfico de drogas había llamado la atención de las fuerzas del orden y se inició una persecución a gran velocidad en la que Apodaca intentaba desesperadamente eludir su captura. La persecución terminó con su detención, pero no sin antes dejar una huella imborrable en los implicados. Estos individuos, con sus inquietantes historiales delictivos, fueron llevados ante la justicia y confinados entre los muros de la cárcel de Clovis. Sin embargo, su fuga les había puesto de nuevo en el punto de mira, recordando a la comunidad los peligros que representaban. Estos presos no eran para tomárselos a la ligera. Cada uno de ellos tenía un historial de violencia y actividad delictiva que hacía que su fuga fuera aún más alarmante. Los cargos de Clark, por abuso de menores, conmocionaron a la comunidad, mientras que la implicación de Sena en agresiones con agravantes y robo de automóviles le convertían en un individuo peligroso. Los cargos por drogas de Apodaca y su intento de eludir a la policía no hicieron sino aumentar la gravedad de la situación. Los reclusos fueron vistos por última vez saliendo por una puerta orientada al este y dirigiéndose a pie hacia el norte. Habían planeado cuidadosamente su huida, vistiendo camisetas y calzoncillos blancos y cubriéndose la cabeza con pañuelos blancos para camuflarse con el entorno. Su atuendo era un intento deliberado de evitar ser detectados y dificultar su localización por parte de las fuerzas de seguridad. Al difundirse la noticia de la fuga, las autoridades instaron a los residentes a actuar con cautela y a comunicar cualquier información sobre los fugados a las fuerzas de seguridad. La comunidad estaba en alerta máxima, consciente de que estos individuos representaban una amenaza significativa para su seguridad. La cárcel del condado de Curry ya había sufrido fugas en el pasado, pero se habían introducido mejoras en materia de seguridad. Sin embargo, esta fuga demostró que incluso las instalaciones más fortificadas podían ser violadas. El departamento de policía de Clovis recibió una información crucial que les condujo a un apartamento en pleno centro de la ciudad. Actuando con rapidez, rodearon el edificio, preparándose para un tenso enfrentamiento. A medida que las autoridades se acercaban, la tensión aumentaba. Se produjeron disparos que sembraron el caos y la confusión. No estaba claro quién había disparado y si alguien había resultado herido. La situación estaba en el filo de la navaja, y las vidas de los reclusos y de los agentes pendían de un hilo. Pero en medio del caos se produjo un sorprendente giro de los acontecimientos. Los 3 reclusos fugados, al darse cuenta de que todo estaba en su contra, decidieron rendirse. Tras 4 horas de intensas negociaciones, salieron del apartamento con las manos en alto, poniendo fin al dramático enfrentamiento. La captura de Víctor Apodaca, Aaron Clark y Rick Sena fue un triunfo para las fuerzas del orden y un alivio para la comunidad. Los peligrosos delincuentes estaban de nuevo entre rejas, donde debían estar. Sena fue condenado a 30 años por un delito de evasión de la cárcel y otros delitos. Apodaca y Clark se declararon culpables y fueron condenados a 16 y 11 años, respectivamente. En cuanto a la agente de detención Sarina Dodson, que ayudó a los hombres a fugarse de la cárcel, fue condenada a 9 años entre rejas tras declararse culpable. La espeluznante evasión y posterior captura de estos 3 reclusos nos recuerda los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por mantener la seguridad de nuestras comunidades. También pone de relieve la importancia de permanecer alerta y de informar a las autoridades de cualquier actividad sospechosa. Justin Stamler y Jeremy Hunt. Todo empezó un sábado por la noche, aparentemente normal, en el Departamento Correccional Metropolitano de Louisville. Justin Stamler, un joven de 27 años con tendencia a meterse en líos, y Jeremy Hunt, un hombre de 38 años al que no le es ajeno el lado malo de la ley, se encontraron confinados entre los muros de este centro de máxima seguridad. No sabían que esa noche marcaría el comienzo de su audaz intento de alcanzar la libertad. Como reclusos de mínima seguridad, Stamler y Hunt fueron asignados a trabajar en la cocina de la cárcel, una tarea aparentemente inocua que pronto se convertiría en la tapadera perfecta para su plan de fuga. Con acceso al funcionamiento interno de las instalaciones, observaron meticulosamente las rutinas de los guardias, en busca de cualquier punto vulnerable que pudiera ser aprovechado. Su oportunidad llegó cuando descubrieron un fallo en el sistema, la eliminación de los residuos de comida. El protocolo de la cárcel dictaba que los desperdicios de comida se recogían en grandes cubos de basura y se llevaban fuera de las instalaciones para su eliminación. Esta tarea, aparentemente rutinaria, se convertiría en la clave de su fuga. Con su plan en marcha, Stamler y Hunt
empezaron a reunir los materiales necesarios. Adquirieron discretamente las herramientas que les ayudarían en su huida, ocultándolas cuidadosamente de miradas indiscretas. Su determinación e ingenio eran inigualables. Llegó la noche de la fuga y la tensión en el ambiente era palpable. Mientras la oscuridad cubría la cárcel, Stumler y Hunt pusieron en marcha su plan. Con nervios de acero, se ocultaron dentro de los mismos cubos de basura que se utilizarían para deshacerse de los restos de comida. Era una jugada arriesgada, pero estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta para volver a saborear la libertad. Sus corazones se aceleraron mientras esperaban el momento perfecto. Finalmente, llegó el momento en que otro recluso, sin saberlo y actuando como su cómplice, empujó los cubos de basura hacia el muelle de carga. Fue un golpe de suerte que jugó a su favor. Las imágenes de vigilancia difundidas más tarde por las autoridades locales captaron el emocionante momento en que Stumler y Hunt protagonizaron su audaz fuga. Como sombras en la noche, salieron de sus escondites, con el corazón palpitando de adrenalina. Con calculada precisión, se escabulleron en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de incredulidad y asombro. Sin que ellos lo supieran, su huida no había pasado desapercibida. Un ciudadano vigilante presenció su audaz acto y alertó inmediatamente a un funcionario de prisiones. El pánico se apoderó de las autoridades, que realizaron un recuento en las cocinas de la cárcel y descubrieron la ausencia de Stumler y Hunt. Comenzó la carrera para llevar a los fugitivos ante la justicia. La noticia de la fuga corrió como la pólvora y captó la atención de toda la comunidad de Louisville. La gente se asombró de la audacia y el ingenio de los dos reclusos. ¿Cómo podían haber orquestado una fuga tan audaz utilizando nada más que cubos de basura? Pero como dice el refrán, todo lo bueno se acaba. El sabor de la libertad de Stumler y Hunt duraría poco, ya que el largo brazo de la ley se cerró sobre ellos. Siga con nosotros para descubrir los apasionantes detalles de su captura y las espeluznantes consecuencias de su fuga. El primer avance en el caso se produjo días después, cuando los detectives de la Policía Metropolitana de Louisville recibieron una pista crucial. Se supo que Stumler, uno de los fugados, tenía previsto reunirse con un familiar en un McDonald's de la zona. Actuando con rapidez, los detectives establecieron una vigilancia, listos para abalanzarse sobre su presa. Su paciencia dio sus frutos, ya que Stumler cayó en su trampa. Con una sensación de triunfo, las autoridades lo detuvieron, poniendo fin a su breve experiencia de libertad. La audacia de su plan no había sido rival para la implacable persecución de la justicia. Pero la historia no terminó ahí. A medida que las autoridades se acercaban a Stumler, la caza de Hunt se intensificaba. No pasó mucho tiempo antes de que se enteraran de su paradero. Hunt, decidido a eludir la captura, condujo a la policía en una breve persecución en coche que terminó en un accidente de infarto. Milagrosamente, tanto él como los otros dos implicados en la persecución salieron ilesos. Con Stumler y Hunt de nuevo bajo custodia, la comunidad de Louisville respiró aliviada. La audaz fuga había llegado a su fin, pero las repercusiones estaban lejos de terminar. Stumler y Hunt se enfrentaban ahora a cargos por evasión, que se sumaban a sus ya amplios antecedentes penales. Pero ese no fue el final de las impactantes revelaciones. Stumler, mientras huía, presuntamente había cometido un robo, lo que agravaba aún más sus problemas legales. La audacia de sus actos no tuvo límites, ya que continuó desafiando a la ley, incluso cuando estaba fugado. La fuga conmocionó al Departamento Correccional Metropolitano de Louisville. Mark Bolton, director del Departamento Correccional, reconoció que un fallo en los protocolos básicos de seguridad había permitido a los dos hombres pasar desapercibidos. Parecía tratarse de un esfuerzo coordinado, lo que suscitó serias dudas sobre la integridad de las medidas de seguridad del centro. A raíz de la fuga, dos funcionarios de Metro Corrections fueron reasignados a la espera de una investigación interna. El incidente había puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y era necesario actuar con rapidez para restablecer la confianza de la población. Además, otros 3 reclusos fueron acusados de complicidad en la evasión, lo que arrojó luz sobre el alcance de la coordinación implicada. La comunidad de Louisville quedó sumida en una mezcla de emociones: conmoción, incredulidad y un renovado sentido de la vigilancia. La audacia y el ingenio de Stumler y Hunt habían dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva. ¿Cómo pudieron dos individuos, armados únicamente con determinación e ingenio, orquestar una huida tan audaz utilizando cubos de basura? Sin duda, la fuga de Stumler y Hunt pasará a la historia como una de las más audaces jamás intentadas.
Su historia nos recuerda hasta dónde pueden llegar algunos individuos en su búsqueda de la libertad. Danilo Cavalcante, reportero, un preso que escapó de una prisión en Pensilvania, ha sido visto en un video de vigilancia. Las autoridades creen que el hombre fue visto caminando por un patio junto al bosque y creen que ese hombre es Danilo Cavalcante. Se fugó de la cárcel el jueves tras ser condenado en agosto por matar a su exnovia, apuñalándola varias veces. Era un día soleado en Tocantins, Brasil, cuando la vida de Danilo Cavalcante dio un oscuro giro. Nacido el 3 de julio de 1989 en Maranhão, Brasil, Cavalcante parecía una persona corriente. Pero tras su fachada aparentemente inocente, se escondía un lado siniestro. En 2017, Cavalcante se encontró en el centro de un crimen espeluznante que cambiaría para siempre el curso de su vida. Las autoridades brasileñas le acusaron de la muerte a tiros de Walter Jr. Moreira dos Reis, un crimen que conmocionó a la comunidad. Temiendo las consecuencias de sus actos, Cavalcante tomó una fatídica decisión. Huyó de su tierra natal y buscó refugio en Estados Unidos, concretamente en el condado de Chester, Pensilvania. Allí esperaba escapar de las garras de las autoridades brasileñas y empezar de nuevo. Durante un tiempo, pareció que Cavalcante había logrado eludir a la justicia. Se asentó en su nueva vida, mezclándose con la comunidad y sin dejar rastro de su turbulento pasado. Pero el destino tiene una forma de alcanzar a quienes intentan escapar de él. En abril de 2021, la tranquilidad del condado de Chester se hizo añicos cuando resurgió el oscuro pasado de Cavalcante. Fue detenido por el brutal y mortal apuñalamiento de su exnovia, Deborah Brandão. La espeluznante naturaleza del crimen conmocionó a toda la comunidad, dejando a todos con la boca abierta. La justicia no se hizo esperar y Cavalcante fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Brandão. Pero nadie podía imaginar que aquello no sería más que el principio de un capítulo aún más espeluznante de su historia. El 31 de agosto de 2023, solo unos días después de su condena, Cavalcante logró escapar de la prisión del condado de Chester, dejando a las autoridades estupefactas y a la comunidad en estado de pánico. La fuga de Cavalcante se hizo viral después de que se publicaran en las redes sociales imágenes de su huida grabadas por un circuito cerrado de televisión. Lo que siguió fue una persecución de 14 días que conmovió al país. Cavalcante fue visto en varios lugares, desde la serena belleza de Longwood Gardens hasta los tranquilos rincones del municipio de South Coventry. La audacia de su huida y su capacidad para eludir la captura durante tanto tiempo dejaron al público asombrado e incrédulo. A medida que se intensificaba la persecución, surgieron detalles sobre las tácticas de supervivencia de Cavalcante. Recurrió a comer sandía y beber agua del arroyo, un marcado contraste con la vida que una vez conoció. Pero su determinación para eludir la captura era inquebrantable. Durante su huida, Cavalcante tenía un objetivo en mente: huir a Canadá o Puerto Rico, donde creía que podría encontrar refugio y empezar una nueva vida. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados el 13 de septiembre de 2023, cuando las fuerzas del orden lo detuvieron. El alivio que sintió la comunidad fue palpable al saber que este peligroso individuo se encontraba de nuevo entre rejas. Cavalcante fue trasladado rápidamente a la institución correccional estatal de Phoenix, en el condado de Montgomery, Pensilvania, donde permanece encarcelado hasta el día de hoy. La captura de Danilo Cavalcante supuso un alivio para la comunidad, pero también dejó tras de sí un rastro de devastación y preguntas sin respuesta. La espeluznante naturaleza de sus crímenes y su audaz huida tuvieron un profundo impacto en los implicados. Para la familia y los amigos de Walter Jr. Moreira dos Reis, presunta víctima del primer crimen de Cavalcante, la captura supuso una mezcla de emociones. Aunque se había hecho justicia por el asesinato de Deborah Brandão, seguían sin encontrar la solución a su propia pérdida. La comunidad del condado de Chester, en Pensilvania, tuvo que enfrentarse a la realidad de que un individuo peligroso había estado viviendo entre ellos. La sensación de seguridad que una vez tuvieron se hizo añicos, sustituida por un miedo y una desconfianza persistentes. La fuga y posterior captura de Cavalcante también suscitó dudas sobre la eficacia del sistema penitenciario y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. El hecho de que pudiera eludir la captura durante 14 días hizo que muchos se preguntaran cómo pudo producirse semejante fallo de seguridad. La historia de Danilo Cavalcante sirve de advertencia y nos recuerda la oscuridad que puede residir en el interior de las personas y la importancia de permanecer alerta. Es un duro recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados.
Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que aparecen en pantalla para ver contenidos similares.